Para los niños de 1978, Mazinger Z fue mucho más que una simple serie de televisión. Los combates entre Mazinger y los robots del Doctor Infierno eran espectaculares. Mantuvieron a los críos con los ojos como platos pegados en la pantalla. Esta es su historia. Kiyoshi Nagai creció en un Japón devastado por la Segunda Guerra Mundial. Desde pequeño se sintió atraído por el dibujo y la animación y pronto empezó a crear sus propias historias. En 1964 su hermano le prestó el manga Lost World de Osamu Tezuka. Esta obra le inspiró a convertirse en mangaka. Y en 1966 publicó su primera serie manga, Arenchi Gakuen. Nagai fue el primer mangaka en introducir el erotismo en sus historias juveniles, algo escandaloso en aquellos tiempos. En septiembre de 1972, ya con el seudónimo de Go Nagai, publicó el primer capítulo de Mazinger Z en la revista Shonen Jump. Narraba las aventuras de Koji Kabuto, un joven piloto de un robot gigante diseñado para proteger a la Tierra de las fuerzas del mal. Fue la primera obra del género mecha que se basa en robots gigantes. Ahora nos vamos a España, a 1978. Televisión Española se había apuntado un tanto con Marco de los Apeninos a los Andes. Y ahora buscaba otra serie de dibujos japoneses para emitir los sábados cuando terminase Miguel el Travieso. ¡No te vayas, mamá! ¡No te alejes de mí! ¡Adiós, mamá! Pensaré mucho en ti. La serie original constaba de 92 episodios, pero la versión emitida en España fue una versión reducida a 32. Pero no de la versión original, sino de la versión internacional. Era la primera vez que Japón exportaba la serie al mundo. Se emitió los sábados desde el 4 de marzo hasta el 9 de septiembre de 1978. Se convirtió en un éxito instantáneo entre los niños, a pesar de que algunos colectivos la vieron con recelo por su violencia. En Norteamérica incluso se prohibió. La presión fue tan fuerte que se optó por suspender la emisión de Mazinger Z. Al final, Televisión Española compró 8 capítulos más. Se doblaron. Y tras el capítulo 27, se acabó. Los niños no podían creer que su serie favorita se hubiera acabado tan pronto. Le sustituyó la serie italiana Orzo Way. Corre, muchacho, ya, no te detengas más. Afortunadamente, en Navidad pudimos ver los últimos capítulos doblados que quedaban. Nunca vimos el verdadero final de la serie. En el último capítulo que programaron, el Doctor Infierno había vencido a Mazinger. No tardaron en salir cientos de productos de Mazinger Z, como muñecos, cartas y sobre todo los cromos troquelados de la editorial Fair. $40 años después se publicó una edición facsímil que incluía los 2 álbumes originales y un tercero con cromos inéditos. Juntamente con varios científicos y arqueólogos de todo el mundo, descubrí Rodas, una vieja isla en el mar Egeo. El inicio de la serie nos lleva a la isla griega de Rodas, donde un grupo de arqueólogos japoneses liderados por el profesor Yuzo Kabuto descubren los restos de unos robots gigantes.
El comité de investigadores estaba dirigido por un científico mundialmente famoso, el Doctor Infierno, según creo. El mito del gigante Mykenese no es una farsa. ¡Oh, mire! Fíjense en ese robot. El robot Mykenese. ¡Qué gran maravilla del mundo! El Doctor Infierno, uno de los arqueólogos, tiene planes siniestros para los robots. Quiere restaurarlos para conquistar el mundo y no dudará en hacer lo que sea para conseguirlo. Hemos hecho el descubrimiento del siglo. Recuperaremos este magnífico legado que nos dejaron los Mykenese. Solo el profesor Kabuto logra escapar de las garras del Doctor Infierno. Vuelve a Japón, donde creará a Mazinger Z, un robot gigante de 12 metros de altura construido con una aleación llamada Japonium, más resistente que el acero y que solo se encuentra en el monte Fuji. El barón Asler, un secuaz del Doctor Infierno, localiza al Doctor Kabuto y lo asesina. ¿Y entonces qué? Entonces... Abuelo, ¿qué pasa? Pero queda su nieto para luchar contra el mal. Koji era el único que podía pilotar a Mazinger Z. Oh, el problema es cómo entrar en la cabeza. El nombre de Mazinger Z viene de unir las palabras japonesas Ma, Jin, Ger. El robot cuenta con un montón de armas y poderes, un cañón de rayos láser en los ojos, vientos huracanados, fuego, puños perforadores y misiles. También puede nadar, volar. Mazinger Z está volando. Correr a gran velocidad. Koji Kabuto tenía que enfrentarse a los esbirros del Doctor Infierno, el barón Asler, el conde Brocken, el duque Gorgon y el ejército de Micene. Pero Mazinger no estaba solo en su lucha contra el mal. Tenía como aliadas a robots femeninos como Afrodita A, ¡Misil número 1! ¡Fuego! Yumi, Minerva X, Diana A o Vosborot, un robot creado a partir de basura por científicos del Instituto de Investigaciones Fotoatómicas. La serie se ha traducido a más de 30 idiomas y ha sido adaptada a otros formatos como cómics, novelas y videojuegos. Mazinger inspiró a Guillermo del Toro para crear Pacific Rim y a Michael Bay para la serie de películas Transformers. Se doblaron los primeros 26 capítulos en los estudios Sonygraph de Barcelona tras 6 meses de trabajo. Para doblar al barón Asler, Miguel Alonso tenía que sincronizarse con la actriz Enriqueta Linares. Gracias, Doctor Infierno, por su confianza. Le demostraré con creces de lo que soy capaz. Deme una oportunidad para recuperar mi honor. Por favor, Doctor Infierno. El acento alemán del conde Brocken se descartó para la versión española. Lo dobló Constantino Romero. ¿Y usted quién es? Ah, profesor Yumi. Dejémonos ya de luchas inútiles. La bandera blanca del Jairon J1 no equivale a su rendición. Es un simple mensajero que ocupa mi lugar para tratar de paz. Julia Gallego, dobladora habitual de Mia Farrow, dobló a Koji. Tuvo que repetir 40 tomas para dar con el grito deseado del inicio de la serie. Al acabar la serie, Televisión Española perdió los másters originales de audio con su magnífico doblaje. Finalmente se pudo recuperar el sonido gracias a la productora de vídeo IVS, que había lanzado packs de 4 capítulos, y gracias a algunos fans que aún guardaban capítulos en VHS o tenían el audio en cintas de cassette grabadas directamente de sus televisores. En 1979, en la localidad tarraconense de Cabra del Camp, se construyó una estatua de Mazinger Z de 10 metros de altura.
es la más grande del mundo. Más recientemente, en 2021, un vecino de Padul, Granada, se ha ocupado 3 años para crear un gran Mazinger de 7 metros en el jardín de su casa. En otros capítulos de nuestra serie podréis disfrutar de más historias de la televisión que forman parte de nuestra memoria colectiva. Abuelito, dime tú. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok. Para los niños de 1978,